cara de Profesor Milei. Milei, Profesor Doman, ¿cómo anda? ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy Quiero bien. decirte algo. O sea, es que él está primero Él en está. el ranking de economistas y periodistas económicos y Damián tercero. Mirá, El segundo es Potorno. es Potter. Viene primero Milei, segundo es Potorno, tercero Dipache. Usted tuvo nosotros a la mañana así a dos Exacto. a dos del trío. Tenemos al número 1. A dos del Y al número uno Número con uno. nosotros. Todo bien, ¿no? ¿Ya cortó Dipache? Sí. Menos mal, porque Menos mal. no sale más. Sí, porque tenemos el número 1. Claro. Está bien. Entonces, Yo creo que es un programa del fondo convencional. Uno podría señalar que acá hay tres aristas del programa, por decirlo de alguna manera. Por un lado, un ajuste fiscal de 2.6 del PBI, o sea, para alcanzar el resultado primario nulo, donde el 85% del ajuste recae en el sector privado. Valga la pena señalarlo, digamos que de vuelta lo pagamos nosotros y no la corporación política. El segundo punto es, se adelanta el financiamiento del 2020 y 2021 al 2019. nota que nos daban después, viene Claro, ahora. viene ahora. Exactamente. Y agregan 7.100 millones de dólares adicionales, de modo tal que Argentina quede blindado hasta final del 2019 para asegurar el repago de la deuda hasta el 2019. Javier, perdón, eso significa que lo que blindan no es al país, sino el mandato de Macri. Exactamente. Una vez que termine el mandato de Macri, el que venga, sea él o el que venga, va a tener que sentarse de vuelta para los vencimientos del 2020. Exactamente, se va a encontrar con más deuda, con un resultado fiscal exiguo para hacer frente a la deuda y la necesidad de ajustar lo que no ajustó este O gobierno. un agregado, no solo no va a tener plata para que le presten para pagar, sino que tiene que pagar. ¿Y quién quisiera tomar ese lugar? Un La Tiene que deuda. pagar esto. La deuda actual. Bueno, eso no te hagas problema. ¿Quién Lo quisiera único tomar No, ese eso- lugar? no, no te Claro. hagas se problema candidatean porque a los todo, políticos no, no les les interesa importa. tener el poder, o Sí. sea, y son capaces de Después no hacer saben qué cualquier hacer. desastre. ¿Por qué hacen malabares? No, no saben qué hacer. Saben qué hacer Entre el directamente, poder claro. argentino, Joroban a entonces. vos que sos el pueblo. Ahora, Javier, yo tengo... Sí, perdón. Y la tercera es, vamos a un esquema, digamos, de mayor dureza monetaria, básicamente, digamos, al margen de que se define ahora como agregados monetarios, es no se emite más un peso. ¿Y esto por qué es interesante? Porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces, si vos dejás de emitir dinero, lo que va a pasar es que va a dejar de perder poder adquisitivo del dinero, es decir, va a haber menos inflación. Lo que pasa es que la inflación, digamos, ya arrancó el 28 de diciembre pasado, hubo una devaluación del 120%, los precios al consumidor vienen al 60% y los mayoristas al 80%, con lo cual esta medida vos lo vas a ver impactando sobre la tasa de inflación recién bien entrado el segundo semestre del año que viene. Nivel de actividad. El nivel de actividad se va a destrozar. Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que me asusta? Claro. La ¿Qué economía. es eso? Que no Digo, va a haber para, más, a ver. para la cotidianidad del día a día de la gente que estás mirando. ¿Qué es? Va a caer la producción, va a caer el empleo, los salarios van a perder contra la inflación, va a haber más pobres, va a haber más indigentes, ¿sí? Va a haber menos consumo y esa es la situación. ¿Por qué? Porque cuando vos haces un programa de estabilización en un contexto donde no tenés confianza, el ahorro que genera el plan de ajuste no tiene contrapartida de inversión y por ende se derrumba la actividad económica y pasa esto que te Sí, decía. Desastre. Claro. Un desastre, un Llegaríamos apocalipsis. a un Estás No, es que contando. el punto es, si no lo haces, va a ser muchísimo peor. Llegaríamos Claro, a una Navidad, un año nuevo sin brindar directamente, sin nada en la mesa. Bueno, digo, te diría que es mejor, digo, esta situación a que nos estalle un Rodrigazo, ¿no? Sí. Es decir, con niveles de inflación del 300%, caída de la actividad de 7, 8 puntos. O sea, esto es para una caída de 2.5 del PBI. Pero Javier, te pregunto esto, ¿no? Porque desde que asumió este gobierno y siempre se supo la inflación, la inflación, la inflación. Ahora, ¿cuál sería el sentido de controlar la inflación si en el medio planchás absolutamente todo? Digo, Bueno, pero ese es el plan del crecimiento, Fondo Monetario. economía, No, pero ese es el plan de- empresa, ese es el plan del- desempleo. Bueno, pero cuando vas al No, pero fondo a ver, es eso, la receta. que de acá a 6 meses tenés un país sin inflación, pero sin gente. Digo, Ah, bueno, pero ese es el plan A del ver, fondo. ¿Cuál sería bueno. la lógica? No, el tema es el Es como siguiente. A ver, contradictorio, no, ¿se entiende? No, a ver, si la inflación fuera buena,
En el año 89 habríamos estado de parabienes con Alfonsín y la hiperinflación del 5000%. En ese sentido también estaría de parabienes Venezuela con la hiperinflación. Claro. ¿Sí? Entonces digo, la inflación es algo absolutamente malo. Pero vos lo podés llevar a un nivel de 15%, No, es que, 16%. a ver, digamos, vamos a este No, si punto. aumentar tarifas todo el tiempo, ¿no? A ver, la Bueno, aumenta inflación la es algo telefonía, malísimo por ejemplo. porque genera varios problemas. Mira, el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, es como el sistema nervioso en el cuerpo. Y la inflación es al sistema de precios lo que el ruido a la comunicación. Entonces, cuanto más ruido tenés, peor funciona la economía. De hecho, cada vez que la inflación pasa el 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento. Eso puesto en la historia argentina, para que te des una idea, nos privó de tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Y además pega 25 veces más fuerte sobre los más pobres. Oh. O sea, es un impuesto al pobre la inflación. Buen impuesto al pobre, Con lo cual, claro. digamos, la inflación debería ser política de Estado, digamos, erradicarla como sea. El problema es que vos tenés una economía súper distorsionada. Ahora, metiéndole más inflación no lo arreglás. El tema es que con los agregados monetarios, o sea, vos vas a tardar por lo menos 9 meses en ver un resultado positivo. Pero 9 meses Pero- una empresa, por ejemplo, Claro, se funde. Digo, se funde ya la ha empresa. pasado. En Santa Fe cerraron como Claro. 300 fábricas. Pero igual se está están fundiendo pasando. igual. Por eso, pero... O sea, si Pero vos- mucha gente en la calle, a ver. Es más yo te rápido estoy esto, mirando sería mucho hoy. más rápido. Claro. No, porque en realidad cuando vos llegás a un nivel de... A ver, la inflación en Argentina está desbocada en este Sí, momento. claro, obviamente. Entonces, no es que vos, o sea, si seguís metiendo dinero en la calle, vas a estar mejor. Lo que vas a hacer es hacer cada vez más grande el incendio y cuando tengas que parar el incendio, cada vez es más costoso. Costoso pagarlo, claro. Claro, entonces digo, los costos de esto son hoy caída de 2,5 del nivel de actividad económica al final Sí. del año. Claro. Pero si no lo haces, la caída en el nivel de actividad económica podría oscilar entre el 7 y el 10 y la inflación, en lugar de estar en el 50, la podrías ver en el 300. Y la pobreza, en lugar de verla en el 35, la verías en el 70. Es decir, es elegir entre 2001, algo malo 2001, y 2002 fue espantoso. así, eran esos números. Exacto. 2001 era esos números. Más inflación estos. Profesor, muchas gracias. Placer enorme.